Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Edwin, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, a todos los que nos están viendo les quiero presentar a Francisco para quienes no lo conozcan. Francisco, aparte de ser un emprendedor exitoso, innovador que ha asesorado a varias empresas muy importantes como Procter Gamble, HP y varias más que nos va a platicar varios en un rato más, eh, él fue denominado uno de los 35 innovadores por el MIT y ha hecho varias startups muy interesantes y tiene un doctorado en inteligencia artificial y actualmente es uno de los fundadores de ExoWorks, que es una metodología de innovación donde en solo 10 semanas están ayudando a empresas y a gobiernos a lograr lo que podría tomar de innovación de 3 a 5 años, que nos va a platicar más adelante. Y bueno, recientemente está por lanzar el nuevo libro que se llama Transformación Exponencial. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí en esta reunión con Francisco, que seguramente va a ser algo muy interesante. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias Edwin y un placer estar con todos vosotros. El día de hoy creo que nos vamos a centrar sobre todo en dar un poquito de contenido relativo a las, es decir, a las organizaciones exponenciales. Quiero contar un poco por qué estamos en un momento histórico en el que están surgiendo este nuevo tipo de modelo, que por supuesto que en muchas ocasiones es una oportunidad para todos nosotros porque podemos aprovechar el enfoque para tener un crecimiento exponencial en nuestras organizaciones y lo vamos a ver hoy, pero también al mismo tiempo es una amenaza, con lo cual también veremos un poco cómo adaptarnos a este entorno cambiante. Hablaremos del el por qué está surgiendo ahora, qué está ocurriendo en el mundo tecnológico, qué está ocurriendo en las distintas industrias y luego voy a explicar un poquito cuáles son los ingredientes de estas organizaciones exponenciales y finalmente la receta, es decir, cómo aplicamos el modelo y para que, aunque sea y aunque todavía no hayamos iniciado el workshop que anunciaremos también al final de la conferencia de la semana que viene, pero que os vayáis con un par de ideas clave para aplicar desde hoy mismo dentro de vuestras organizaciones, ¿no? Así que nada, la conferencia de hoy vía online es algo introductorio, alto nivel, que creo que nos va a dar un contexto interesante para todos y bueno, y finalmente os va a hacer entender un poco qué podéis obtener si atendéis al workshop de la semana que viene y yo creo que aquí Edwin también os dará un poquito más de información, no sé si ahora o al principio, Edwin. Sí. Una de las cosas interesantes es que justo se va a lanzar el segundo libro del modelo exponencial el próximo 25 a nivel mundial y el 26 vamos a tener a Francisco aquí en México un workshop exclusivo, digamos un workshop oficial sobre el modelo exponencial y sobre todo cómo se aplica, pero bueno, algo que les platicaremos más adelante. Vamos a tener incluso en la segunda parte también a Daniel Marcos, que va a platicar un poquito más sobre este tema del workshop. Entonces, listo, Francisco, si quieres compartir tu pantalla presentación para contarnos sobre todo esto, de qué es esto de la era exponencial, qué es esto de las organizaciones exponenciales, la transformación exponencial, que parece ser un tema que cada día se comenta más, pero bueno, todavía hay personas que todavía es algo nuevo, entonces, adelante si quieres compartirnos. Sí, por supuesto. Pues yo paso a compartir pantalla. Por favor, decidme si... A ver. Es la primera vez que me conecto a este sistema, por lo tanto, no sé exactamente. ¿Me tienes que pasar algún tipo de control, Edwin, para que comparta la pantalla? Porque no veo aquí ningún control para hacerlo. Listo, creo que ya lo debes de tener. Ahora sí, ahora sí. ¿Desde dónde estás ahorita conectado, Francisco? Pues estoy hoy en Santo Domingo, República Dominicana, donde ayer lanzamos un nuevo proyecto y en un rato me voy para España, donde pasaré 3 o 4 días antes de ir para México, también a comienzo de la semana que viene. Así que como siempre, dando vueltas por el mundo.
Muy bien, Genial. pues nada, podéis ver la pantalla, ¿no? Sí, correcto, correcto. Perfecto. Bueno, como os decía, lo que pretendo daros en esta presentación es una introducción al modelo de organizaciones exponenciales, que comprendamos muy bien por qué están surgiendo ahora y no antes, que conozcamos un poquito cuáles son sus ingredientes, aunque no los vamos a ver en detalle porque eso se verá en el workshop, lógicamente, y también un poquito de la receta con la que vamos a practicar el propio workshop. Para aquellos que hayáis atendido alguna conferencia por mi parte o alguna conferencia por parte de Salim Ismail, la primera parte de esta presentación es posible que os suene familiar. Son ejemplos diferentes, pero un poco el flow es similar. La segunda parte de la presentación ya es, digamos, más nueva, está más centrada en la receta, en el modelo. Como comentaba Edwin, hemos desarrollado un modelo que está funcionando muy bien, que se denomina ExoSprint, y es precisamente el que vamos a abrir con el libro o abrir, bueno, hacer open source, y voy a comentar un poco en qué consiste. Aparte de eso, los que atendáis al workshop, pues tendréis una copia gratuita del libro, por supuesto, pero también os vamos a dar un acceso a un resumen del libro en PDF para que por vuestra cuenta podáis aplicar todos el modelo. Nuestro objetivo no es vender libros, nuestro objetivo es abrir el modelo y generar, bueno, una tendencia que ya está ocurriendo, de hecho. Tenemos miles de personas certificadas por el mundo y, bueno, pues yo creo que es algo que os merece mucho la pena escuchar, ¿no? Porque, y me gustaría empezar con una reflexión, cuando se habla de innovación y cuando se habla de disrupción, y entendiendo que son cosas distintas, porque hablamos de innovación cuando intentamos mejorar algo o cuando mejoramos algo que ya existe, y hablamos de disrupción cuando creamos algo nuevo que deja lo anterior obsoleto. Esa es la diferencia, ¿no? Pero es cierto que antes las empresas, las organizaciones que conseguían innovar de una manera adecuada, que conseguían disrumpir de una manera adecuada, lo hacían casi por casualidad. Algunas les funcionaba lo que intentaban, otras no. A día de hoy la buena noticia es que ya sabemos cuáles son las pautas, las buenas prácticas para conseguir innovar o disrumpir de una manera exitosa siguiendo un método. Son métodos poco estructurados, como veremos, pero son métodos que sabemos que son reglas que si las seguimos tenemos una alta posibilidad de éxito, ¿no? Con lo cual yo creo que vivimos en un buen momento histórico no solo porque las tecnologías están aquí, sino también porque los métodos han llegado. Y eso yo creo que es uno de los temas más importantes para que tengamos todos en cuenta. Bueno, dicho esto, voy a hablar un poco sobre el contexto y luego pasaremos al final de la presentación al método. Me vais a disculpar porque voy a ir un poquito rápido, hay bastante contenido, pero quiero que lo veamos todo, pero lo haré de alguna manera ágil para que, bueno, tengáis una visión general de todo. No es que quiera hablar sobre mí y sobre lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida o mis distintas vidas en empresa, pero que sí que quiero hablar de un par de iniciativas que lancé que me dieron, bueno, pues la oportunidad de aprender dos lecciones importantes en mi vida. La primera empresa que creé fue buscaramigos.com, lo hice cuando estaba estudiando en la universidad, tenía 19 años, y era una empresa de buscar pareja, es decir, una empresa tipo Tinder, Mythic, soy consciente que ninguno habéis utilizado nunca una plataforma de este tipo, como siempre digo, pero seguro que conocéis un amigo de un amigo que lo haya utilizado, ¿no? El caso es que la hicimos con cero recursos, no teníamos dinero, no teníamos acceso a la tecnología, utilizamos el ordenador de nuestros padres o el de la biblioteca cuando teníamos huecos libres, etcétera. Ni siquiera teníamos la idea, porque la idea nos la dio un conocido que tenía una necesidad de conseguir parejas, de encontrar parejas, se había divorciado y nos dijo, oye, podríais crear algo por internet para facilitar este tipo de contactos. Lo hicimos con mucha pasión, sin dinero, sin conocimiento, aprendimos solos nosotros mismos cómo programar páginas web, porque en la universidad por entonces nos enseñaba. Y el caso es que al año empezaron a llegarnos fotografías de personas que se habían conocido y que se habían casado a través de la página web. Bueno, que se conocieron a través de la página y se casaron después. Y la lección más importante que yo obtuve aquí es que cualquier persona a día de hoy puede cambiar el mundo. Yo era un chico de 19 años que nunca había estado en México. La primera fotografía, de hecho, nos llegó de México, de unas personas que se casaron, y fue increíble porque aprendimos el poder que tiene la tecnología y que a día de hoy cualquiera con acceso a la tecnología puede cambiar el mundo. Así que imaginaros vosotros que seguramente la mayor parte tengáis algo más de recursos de los que yo tenía en su día, la edad da igual, más o menos da absolutamente igual y posiblemente tengáis una mejor posición de la que yo tenía en su día. Lo único que tenéis que tener es el convencimiento de que podéis hacerlo y la ilusión.
Finalmente la empresa la vendimos al tercer año, la verdad es que fue bastante bien y bueno, pues fue un negocio en el que aprendimos muchísimo. Después creamos iActive o iActive, como le decíamos en inglés, una compañía centrada en inteligencia artificial que nos permitía, bueno, pues desarrollar sistemas inteligentes. Y la verdad es que al principio fue muy bien, la compañía fue muy bien y durante los primeros años pues crecimos bastante. Sin embargo, en un momento dado dijimos, ¿por qué no escalar? ¿Por qué no crear un producto escalable, mucho más replicable y que podamos escalar a nivel mundial? Contratamos un equipo senior, decidimos levantar dinero, obtuvimos 3 millones de euros de financiación y nos encerramos literalmente 2 años para desarrollar un producto que además obtuvo un montón de premios tecnológicos, a nivel de tecnología era increíble, etcétera. Yo hice, por cierto, un MBA para complementar mi formación en gestión de negocios, etcétera, y pensábamos que estábamos preparados. Y de hecho yo lo que hice fue pues seguir lo que me enseñaba en la universidad. Es decir, seguir los pasos adecuados, supuestamente, seguir también los pasos que me indicaban en el MBA, etcétera. Lanzamos el producto y fue un fracaso. No vendimos ni una única licencia de este software, ¿no? Y lo que ocurrió es que, bueno, y lo que aprendimos fue que no estábamos haciendo las cosas bien por algún motivo, a pesar de que nos estábamos intentando hacer las cosas tal y como nos enseñaban en la universidad. Bueno, tuve la suerte de irme a Estados Unidos, sobre todo porque, en fin, entré en Singularity University, empecé a aprender sobre nuevos modelos de gestión empresarial, Lean Startup, Design Thinking, etcétera. Nos quedó un poquito de dinero en el banco y le dimos la vuelta a la empresa. Empezamos a lanzar productos, servicios que empezaron a funcionar, lanzamos alguna compañía que vendimos, etcétera. Y fundamentalmente lo que yo aprendí aquí fue que en nuevos contextos con nuevas tecnologías necesitamos hacer las cosas de un modo totalmente diferente. Necesitamos hacer las cosas de una forma distinta. Y eso fue muy importante para nosotros, ¿no? Con lo cual, a raíz de la explosión de las tecnologías exponenciales, etcétera, que estamos viviendo ahora, yo creo, y como veremos, que tendremos que hacer las cosas de un modo totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, lo que Oye, vamos a ver hoy. Francisco, Sí. perdón la interrupción, es que estamos viendo tu pantalla, la diapositiva uno, no sé si has recorrido las demás y si Ah, quieres sí. ponerle como en modo presentación Ah, vaya. para que Ya, te estemos siguiendo. pues por algún motivo, no sé. A ver, Para los que acaban de sintonizarnos, bienvenidos, estamos aquí con Francisco Palau. Perfecto, ahora sí ya te vemos bien. Francisco, el tema de la presentación, estamos ahorita donde dice buscaramigos.com. Y bueno, los que vale. acaban de entrar, ahorita va a ser un webinar sobre cómo adaptar tu negocio a la cuarta revolución industrial, ya sea que estés trabajando en alguna organización o que tú tengas una empresa. Algo que vemos mucho es gente pidiendo transformación digital, pero en realidad lo vemos con muchos negocios. ¿Qué pasaría con Guía Roji, esto que acaba de quedar en quiebra en México? Solo por tener página web y redes sociales no es suficiente. Hay todo un pensamiento detrás, que es lo que llamamos un pensamiento exponencial y que es justo lo que nos está platicando y nos va a platicar más a detalle. Entonces, adelante nuevamente, Francisco. Perfecto. Vale, entonces ahora sí que ve la presentación, ¿no? Sí, adelante. Vemos ahorita lo de Francisco Palau, PhD, MBA y todo esto. Vale, perfecto, perfectísimo. Muy bien, bueno, estaba hablando un poco de mi experiencia. Mis 2 lecciones aprendidas, resumiendo, era: uno, cualquiera a día de hoy puede cambiar el mundo gracias a la tecnología, incluidos nosotros, por supuesto. Y 2, nuevos modelos tecnológicos, nuevos contextos en los que nos movemos, de hecho, a día de hoy todos, requieren que hagamos las cosas de un modo totalmente diferente. Precisamente el mundo está cambiando y el mundo está cambiando por la tecnología y eso hace que todas las organizaciones a día de hoy se sientan como este mamut. Eso es lo que estamos viendo, que todas las organizaciones se sienten que están en un punto en el que no terminan de encajar con el nuevo entorno, con el nuevo clima. No sabemos si tenemos que recortarnos el pelo, si afilarnos los colmillos, si hacernos más pequeños, más grandes. No lo sabemos. Las organizaciones a día de hoy saben que se tienen que transformar, pero no saben a qué. Y es un problema importante, ¿no? Hablaremos de eso luego más adelante. El motivo, como decía, es que vivimos una revolución tecnológica continua. Antes teníamos, como bueno, siempre decimos un Gutenberg moment, ¿no? Es decir, un momento en el que se inventa la imprenta cada cierto tiempo y cada
digamos, decenas de años, incluso muchas veces cada siglos, etcétera, ¿no? En la antigüedad pasaban muchísimos años y siglos, a veces, de manera en la que no había grandes invenciones que revolucionaban nada. A día de hoy tenemos invenciones que revolucionan el mundo ocurriendo todos los días y además combinándose entre ellas, ¿no? El caso es que todos vemos la evolución de la tecnología, que es exponencial, y es exponencial porque utilizamos la tecnología de hoy para crear la tecnología de mañana. Al principio la tecnología decepciona, pero llega un punto en el que esta tecnología avanza con tanta fuerza al ser exponencial que si no nos hemos subido al carro de esta tecnología previamente, vamos a tener muy difícil realmente alcanzar el ritmo que ya tiene, ¿no? Este avance. Con lo cual hay que empezar a navegar la tecnología disruptiva incluso en la época en la que es decepcionante, ¿no? Para poder estar listos cuando esta tecnología, digamos, explote exponencialmente. Sin embargo, se nos hace a todos muy difícil pensar en tecnología exponencial y en exponencialidad en general, porque nuestro cerebro funciona de un modo lineal. Es decir, si pensamos que vamos a dar 30 pasos lineales y cada uno de 1 metro, el resultado son 30 metros. El primer paso 1 metro, el segundo otro metro, que serían 2 en total, luego otro que serían 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si hablamos de dar 30 pasos exponenciales, de manera en que el primer paso sea 1, luego 2 metros, luego el siguiente 4, luego el siguiente 8, luego el siguiente 16, 32, 64 y así sucesivamente. El resultado no es tan inmediato, no vamos a saber tan fácilmente cuántos metros hemos recorrido. Y de hecho el resultado es que daríamos más de 27 vueltas a la Tierra, a nuestro planeta. Con lo cual, saber exactamente dónde vamos a caer, dónde vamos a estar, con 30 metros se puede saber, pues miramos 30 metros más allá, más o menos vamos a predecir dónde estamos, pero con 30 pasos exponenciales es totalmente imposible. No lo vamos a saber, porque ninguno tenemos esa capacidad. La tienen las máquinas de pensar exponencialmente, no lo tenemos nosotros los humanos. Con lo cual, predecir el crecimiento y el impacto de las tecnologías exponenciales es muy difícil. En Singularity University, como todos sabéis, estamos más centrados en no tanto la tecnología como tal, sino en las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué significa y qué está pasando en el mundo gracias a la explosión de todas estas tecnologías exponenciales que ahora veremos, ¿no? Como inteligencia artificial, impresión en 3D, nanotecnología, 3D printing, bueno, 3D printing ya lo mencionaba, drones, biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que ocurre es que nos digitalizamos. Esa es la primera parte, ¿no? Es decir, vivimos una vida cada día más digital. Los carros en los que nos montamos cada día son más digitales, ¿no? Cuando entráis en un Tesla no tenéis tanto la sensación de que estáis manejando un carro, sino de que estáis manejando un iPad con ruedas, ¿no? Y esa es la sensación porque se actualiza cada poco tiempo. Nosotros mismos somos digitales en el sentido que, no tanto digitales, sino que estamos basados en información. Hace tiempo se descubrió que estamos basados en la información básica de nuestro cuerpo está codificada en nuestro ADN. Tenemos un código fuente que dice cómo de altos somos, cómo de bajos, color de los ojos. Esto es increíble. Las consecuencias de esto es increíble. Podemos empezar a leer nuestro cuerpo y podemos pronto, de hecho, empezar a editarlo. Hay muchos ejemplos de esto, pero uno de mis compañeros de Singularity University lanzaron este proyecto en el que lo que hicieron fue analizar, digamos, editar el ADN de plantas concretas, mezclarlos con ADNs y con piezas genéticas que lo que hacen es dotar a los organismos de propiedades fosforescentes, como por ejemplo tienen las medusas en la oscuridad, y crear plantas que fosforecen en la oscuridad a través de la energía que han recogido a la luz del sol. Es decir, antes programábamos ordenadores, software, y lo seguimos haciendo, ahora programamos y empezamos a programar seres vivos, reescribimos la vida. Esto es increíble. Y las consecuencias de todo esto, pues son, como podéis imaginar, masivas. La siguiente fase en la consecuencia de implicaciones que nos suceden a través de la implementación de tecnologías exponenciales sería la disrupción. Vivimos o hemos estado viviendo en un mundo lineal durante toda nuestra historia. Ahora vivimos en un mundo global y mucho más exponencial. También por la llegada de Internet, de medios de transporte diferentes, etcétera. Y nuestro cerebro no está adaptado. Si pensamos en nuestros celulares, los celulares se han actualizado cada 2-3 meses actualizamos el software y cada año, cada 2 años cambiamos el celular. Nuestro cerebro lleva 50.000 años sin tener una actualización. Esto significa
que al final no estamos adaptados para lo que hay ahí fuera, para cómo está cambiando el mundo. Y precisamente por eso pues, surgen muchas enfermedades mentales a día de hoy y estamos viviendo ese momento muy crítico a nivel de humanidad, bastante crítico de hecho. Aunque esto habla más de la parte de personas, hoy estamos aquí para hablar de la parte de organizaciones. De hecho, en el cerebro hay una glándula que se llama la amígdala, que es la encargada de detectar elementos de riesgo para nosotros, porque tradicionalmente cuando vivíamos en la naturaleza, expuestos a muchísimos elementos de riesgo externos, pues teníamos el problema o digamos, el riesgo de ser atacados por un depredador, en fin, y de sufrir distintos tipos de amenazas, ¿no? Entonces nuestro cerebro está muy centrado en detectar estas amenazas para poder evitarlas. No estaba tan centrado en las noticias buenas, no pasaba nada si perdíamos una presa y comíamos un poquito menos de cereal, lo importante era que no nos matasen, ¿no? Hablando claro. Con lo cual, por eso nuestro cerebro está centrado en esto. Precisamente por eso las noticias, los noticiarios en televisión, etcétera, sobre todo están centrados en noticias negativas porque nos atraen mucho más como humanidad y como personas las noticias negativas que las positivas, realmente, ¿no? Y esto es así, la noticia negativa siempre se expande con mucha más facilidad que la noticia negativa, ¿no? O que la positiva. Y esto también tiene un efecto en todo lo que vamos a ver ahora, que por eso lo estoy contando, ¿no? Y es que cuando vemos nuevos avances, nuevas tecnologías, siempre lo vemos desde el punto de vista de esto es un riesgo, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias? Y es porque nuestra amígdala está saltando. No vemos tanto la parte positiva, sino que vemos la negativa. Lo que os quiero pedir a todos hoy aquí es que veamos la parte positiva y de oportunidad que hay en todo este tipo de nuevas tecnologías y de modelos, porque sí o sí están ocurriendo, no podemos evitarlo, no podemos detener este progreso, pero sí que podemos aprovechar las oportunidades que nos conllevan. La edición genética no es tanto un riesgo para nosotros, sino una oportunidad de eliminar cáncer, de eliminar patologías genéticas y de hacer una especie mucho más robusta y mucho más sana y, en definitiva, incluso también mucho más feliz, ¿no? Si actualizamos incluso nuestro cerebro, como hablábamos antes. Bueno, en definitiva, al final tenemos inventos todos los días que surgen, como el coche autónomo de Google, que es un coche en el que, bueno, un carro en el que si nos subimos vamos a ver cómo conduce solo y el volante funciona solo. Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción a este invento nuevo si nos subimos por primera vez en un carro autónomo? Cuando siempre hemos estado montados en un carro cuando ha conducido una persona, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, lo vamos a ver ahora mismo en este vídeo, donde vais a ver cómo reacciona una persona por primera vez cuando se sube en el coche autónomo de Google. The Hans team will never believe this. Oh my goodness. Go is the right word. Holy shit. Holy shit. There's no fucking hands on that wheel. Oh my god. What? It's driving itself. Ah! Bueno, pues esto es, digamos, el grito de la humanidad enfrentando las nuevas tecnologías exponenciales y el avance, ¿no? Es decir, esa reacción es un poco lo que simboliza lo que ocurre realmente en la sociedad cuando vemos nuevas tecnologías. Por cierto, Edwin, ¿me puedes confirmar, el vídeo lo veíais adecuadamente y el sonido se escuchaba o no? Para saber si proyecto un par de vídeos más luego o no lo hago. Sí, si se escuchaba, se veía nada más un poquitito más lento, pero sí se escuchaba y se veía. Ya, vale, bueno, luego vemos qué pasa con el resto de vídeos, porque tengo un par de vídeos más interesantes, pero si se ven bien se proyectan y si no los saltamos. Bueno, siguiendo un poco con el ejemplo con la disrupción, hace poco el CEO de Google, de Volvo, disculpad, de Volvo, anunciaba que ellos se van a hacer cargo del seguro de los automóviles cuando los automóviles de Volvo conduzcan en modo autónomo. Esto quiere decir que el hecho de que la inteligencia artificial está llegando va a hacer que desaparezcan industrias como, por ejemplo, la del seguro del automóvil en unos años. Es un hecho, va a ocurrir. ¿Quiere decir que estas empresas desaparecerán? No, si se transforman. Hablaremos luego de eso, ¿no? Pero es cierto que todo se disrumpe y además la disrupción viene por lugares por los que normalmente ni siquiera podemos prever en un momento dado, ¿no? Todos conocemos el caso de Kodak, que entra en bancarrota cuando Instagram es comprada por $1.000 millones, bueno, $1 billón americanos por Facebook. ¿Qué ocurre aquí? Es, digamos, la explicación que siempre hemos escuchado, la única respuesta, es decir, que Kodak no se digitaliza. No es así. Es decir, por supuesto que tiene mucho que ver con la digitalización, pero la realidad, lo que vemos aquí, lo que ocurre, es que Kodak no adaptó su modelo de negocio. No es un tema de que no se digitalizan. Hoy se habla mucho de la transformación digital,
La transformación digital entendida como vamos a automatizar procesos, vamos a eliminar el papel, vamos a vender por internet, etcétera, etcétera. No es suficiente. La transformación digital se queda corta, no es suficiente. Lo que necesitamos hacer es cambiar los modelos de negocio de las compañías. Eso es la fundamental, la pieza fundamental. Lo que le pasaba a Kodak es que tenía un modelo de negocio muy basado en la escasez. Es decir, como todos sabemos, la tecnología de alguna manera genera abundancia. A día de hoy tenemos abundancia de fotografías, ¿no? Antes, con Kodak, el modelo de negocio que ellos tenían era pues basarse en que cuando hacíamos una fotografía lo teníamos que pensar muy bien si sí o si no la íbamos a hacer porque teníamos solamente 24 o 36 fotografías en el rollo y luego además tenemos que revelarla y tenemos que gastar dinero en todo esto y su modelo de negocio estaba a vender un producto o un servicio escaso. En el caso de Instagram, cuantas más fotografías existan, cuantas más fotografías se compartan, cuantas más fotografías tenga la gente la posibilidad de hacer, mejor y más negocio tienen. Con lo cual, el problema es que Kodak tenía un modelo de negocio antiguo orientado a la escasez y los modelos de negocio actuales están orientados a la abundancia. Instagram, Facebook, una abundancia de personas, Google, una abundancia de información, Uber, una abundancia de conductores, Airbnb, una abundancia de alojamientos libres, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de negocio. El que centra su atención y su valor y sobre todo la retención del valor en la abundancia. Con lo cual, este es el real motivo, en última instancia, por el cual Kodak fracasa en un momento dado. No solamente porque no digitalizan sus productos. Y tenemos una abundancia en todo. Tenemos una abundancia en información, tenemos una abundancia en media, ¿no? Netflix nos ofrece una abundancia de películas, etcétera, y otros servicios nos ofrecen una abundancia de música. Tenemos abundancia de energía también, como estamos viendo, porque, en fin, el planeta recibe en muy poquitos segundos la energía que necesita para un día completo. Es una cuestión de recoger esa abundancia y procesarla y estamos en ello y de hecho lo estamos consiguiendo, ¿no? Con lo cual la abundancia existe. Pero también existe una abundancia de talento. Nosotros mismos vamos a ser abundantes, no porque seamos muchas personas, sino porque va a haber algoritmos, va a haber inteligencia artificial que dentro de muy poquito nos supere. Y la cuestión no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, la cuestión es qué vamos a hacer en ese momento. Aquí vamos a ver un vídeo y Edwin, por favor, si el vídeo no se ve bien, por lo que sea, me interrumpe y lo paro, porque es un vídeo de 1 minuto y pico, en el que vamos a ver cómo el CEO de Google anuncia un nuevo sistema que no sé si conocéis, que se llama Duplex, por el cual han conseguido crear agentes conversacionales que no se distinguen de los humanos. Es decir, vamos a hablar dentro de poco con máquinas sin saber si es una máquina o es un humano. Aquí vamos a ver cómo el asistente de Google básicamente llama a un salón de belleza, a una peluquería, para obtener una cita para una persona. Y a la izquierda, cuando veamos, vamos a observar cómo el sistema inteligente de Google habla y a la derecha lo que vamos a observar es cómo la persona del salón que recoge el teléfono habla e interactúa sin saber que el otro es un robot. No lo sabe, ¿no? Con lo cual, os dejo el vídeo y Edwin, por favor, si no funciona, pues me interrumpe y lo pasamos. Espero que sí, porque claro, es muy interesante. Even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the calls seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye.
Bueno, como habéis podido ver en el vídeo, que es muy impactante, ya existen tecnologías, porque hemos pasado esa fase de decepción en las tecnologías de voz, muy pronto estarán a disposición de todos nosotros este tipo de tecnologías, por los cuales vamos a ser capaces de crear bots que no se van a diferenciar de los humanos. Es decir, dentro de poco, cuando pulsemos en el botón del móvil o del celular, mandar al buzón de voz, en vez de mandar al buzón de voz, lo mandaremos a nuestro asistente, que tendrá la misma voz que nosotros, y las personas no van a saber si hablan con nosotros o con un clon. Y esto va a tener unas tremendas implicaciones en la humanidad, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos, etcétera. Con lo cual, hasta nosotros mismos nos vamos a disrumpir. El siguiente paso sería de monetización, es decir, todo se vuelve gratuito, prácticamente gratuito. A día de hoy ya casi nadie paga por periódicos porque tenemos la información en Internet. Nadie paga por música, o al menos no del modo que pagábamos antes. E incluso los coches autónomos de Google y similares marcas van a ser muy accesibles en cuanto a términos de precio. Hace poco una empresa de San Francisco creaba un dispositivo que convierte cualquier coche autónomo, cualquier coche tradicional en autónomo, por menos de $1.000. Es decir, por menos de $1.000 seremos capaces de convertir nuestros coches en coches autónomos. Y el último paso, que para mí es el más importante, es la democratización, es decir, todo llega a todo el mundo. Como sabemos, las tecnologías de blockchain nos permiten distribuir los sistemas, hacer sistemas más escalables, más seguros, pero sobre todo con modelos centrados en el usuario y no en una entidad central. Y de hecho, Christopher David es un buen ejemplo, porque es una persona que en su día, bueno, él era un conductor de Uber y él estaba frustrado porque Uber bajaba los precios, bajaba los márgenes, tenía que trabajar más horas para conseguir el mismo dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que él consigue en un momento dado es crear un sistema alternativo. Sabemos que Uber está muy centrado en una aproximación, bueno, valga la redundancia, centralizada, en la que Uber es la empresa y la entidad que toma las decisiones sobre tarifas, sobre condiciones, etcétera. Christopher David, gracias a la democratización de la tecnología y al acceso a tecnología y a la posibilidad que nos brinda la misma, sin tener conocimiento en especial en tecnología, ni ser un ingeniero informático, ni un desarrollador de software, fue capaz de crear un nuevo sistema llamado Arcade City, que le está haciendo la competencia a día de hoy a Uber, en el que son los conductores y son los pasajeros los que generan o plantean sus propias condiciones, tanto de precio, lo que están dispuestos a pagar, lo que están dispuestos a cobrar por hacer el servicio, etcétera. Y al final es un sistema en el que la autonomía que cada uno de los miembros del sistema tiene es total. Y gracias a tecnologías como blockchain somos capaces de, crear sistemas de la nada y, bueno, a través de poco esfuerzo y sin muchos conocimientos, o asociándonos con alguien que tiene algo más de conocimientos, etcétera, y dos, crear sistemas distribuidos. Como va a ser el caso, por ejemplo, de la energía. En energía estamos viendo un cambio de movimiento en el sector y vamos a pasar de sistemas centralizados donde hay una entidad, empresa que genera, distribuye y vende la energía, y a día de hoy estamos pasando a sistemas en los que son los nodos, las personas, lo que llamamos los prosumidores, los que consumen y generan al mismo tiempo la energía. Somos consumidores y productores al mismo tiempo, ¿no? Y por eso tecnologías como blockchain nos da esa capacidad de hacerlo todo distribuido. El caso de Jack Andraka también es muy bueno. Es un chico que con 14 años, pues un amigo suyo murió de cáncer de páncreas. Él se frustró, lógicamente, muchísimo. Nadie está preparado para enfrentar la muerte a tan temprana edad, y menos de que una persona tan joven muera. Y él empezó a investigar por Google distintos métodos de cáncer, maneras de hacer las cosas en este sentido, que era el cáncer, que era el páncreas. El caso y el resumen de la historia es que al final él encuentra un nuevo método para detectar el cáncer en una etapa más temprana. Y finalmente, aunque al principio no quería ni siquiera en los laboratorios evaluar si lo que él decía era cierto o no, pero al final, bueno, un laboratorio hace las pruebas, descubren que era verdad, y por supuesto pues Jack Andraka recibe todos los premios del mundo, y lo que demuestra es que a día de hoy todo el mundo tiene el acceso al conocimiento de la tecnología para cambiar el mundo, como veíamos al principio, ¿no? Incluso aunque seamos un chico de 14 años. Lo único que hace falta es pasión y dedicación para hacer esos cambios, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Es decir, donde las personas empiezan a hacer lo que antes hacían las instituciones o las grandes organizaciones como las farmacéuticas, incluso las instituciones públicas, lanzando sus propias monedas virtuales, lanzando sus propios competidores para las empresas que no les satisfacen. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos viendo todo este tipo de cambios? ¿Por qué estamos viendo estas disrupciones? ¿Por qué cualquier empresa está, y de hecho en la realidad, intranquila por lo que pueda ocurrir mañana y puedan venir nuevos productos, servicios, disrupciones de lugares que ni siquiera podamos prever, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, os voy a mostrar un vídeo en el que lo vamos a ver. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. Now in the early stages of the Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Muy bien, pues en ese momento histórico tan interesante, apasionante y único estamos, ¿no? En las primeras etapas de la cuarta revolución industrial. Y como se decía en el vídeo, aunque este webinar y el workshop de la semana que viene va a estar más centrado en las organizaciones, pero es la primera revolución industrial que no solamente impacta organizaciones, instituciones, sino también personas, ¿no? Como veíamos antes. Y el caso es que, como veíamos antes también, cualquiera puede transformar el mundo gracias a las tecnologías y tenemos que ver la nueva manera de hacer las cosas. Precisamente por eso vamos a hablar un poco de los negocios y las organizaciones en la cuarta revolución industrial. Estamos en una época de abundancia y hay que cambiar nuestros modelos de negocio para ello. El tipo de organización que funciona y que conecta y aprovecha muy bien esta abundancia es el que denominamos organización exponencial. Salim Ismail, el autor principal del libro, mi socio principal en las distintas compañías que llevamos, escribió este libro con muchos otros colaboradores, entre los que yo me encuentro, y durante ese tiempo lo que estuvimos haciendo fue una labor de análisis y de investigación, porque Salim y el resto de colaboradores realmente no define un modelo de organización que él piense que funciona. Es decir, no se trató de desarrollar ese tipo de enfoque. Lo que se hizo fue justo lo contrario. Estuvimos analizando durante 4 años cuáles eran los parámetros comunes que todas las organizaciones estaban implementando y implementaban de una manera que tenían éxito, ¿no? Es decir, ¿qué tenían en común Google con Airbnb, con Netflix, con Uber, con Waze, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la respuesta que se dio en el libro, ¿no? Y el libro, en definitiva, pues define una serie de elementos que nos permiten aprovechar la abundancia que genera la cuarta revolución industrial para crear organizaciones que de la misma manera que lo hace la tecnología escalan de una manera exponencial. Y hay una fórmula. Lo que se descubre es que hay una serie de ingredientes y una fórmula y hay varios elementos. El primero es el MTP o MTP o propósito de transformación masiva, Massive Transformative Purpose, que es un elemento clave y obligatorio. Y luego hay una serie de elementos que son
el conjunto de atributos scale, que son 5 atributos que veremos ahora rápidamente, y otros 5 atributos que son los atributos ideas, que son los atributos que nos gestionan la abundancia, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo de una manera muy gráfica. El MTP o el propósito, vamos a hablar ahora mismo un poquito de ello, pero es un atributo siempre obligatorio. Luego, de los otros 10 atributos que podemos ver en el centro, solamente tenemos que elegir entre 3 o 4 para realmente conseguir un crecimiento exponencial o para aplicar el modelo de manera que evitemos la disrupción de la industria, que también es una aproximación que a veces se da. Entonces, ¿cuál es la realidad? A ver, pues que los atributos scale de la izquierda, que son staff on demand, es decir, aprovechar personas externas y no tener empleados fijos, comunidad, algoritmos, leverage assets, sería parecido al staff on demand pero con activos físicos. Es decir, bueno, luego veremos un ejemplo. Y engagement, que son atributos que nos ayudan a incentivar, ¿no?, a nuestros usuarios, clientes, comunidad. Estos primeros grupos de atributos en rojo, el de la izquierda, son atributos scale y son los que nos hacen conectar con la abundancia. Hacen que nuestra empresa conecte muy bien con la abundancia. Los atributos de la derecha, que son los atributos ideas, son los que nos ayudan a gestionar la abundancia de una manera adecuada. Estos son interfaces. Estamos hablando de tener una buena experiencia de usuario, dashboards, de medir adecuadamente el progreso, con contabilidad de innovación, con midiendo el progreso de alguna manera de nuestro propósito de transformación masiva, experimentación, autonomía y, por supuesto, los atributos de social, ¿no?, que son los que nos van a permitir tener una comunicación más fluida y una toma de decisiones mucho más rápida en la compañía. Estos segundos grupos de atributos son los que nos ayudan a gestionar la abundancia. Voy a explicar un par de ellos, solamente por dar algunos ejemplos. En el workshop hablaremos largo y tendido sobre todos ellos para que los conozcáis y trabajéis con ellos y podamos hacer ejercicios prácticos. Hablo del propósito de transformación masiva porque es el atributo principal y es el atributo que sí o sí todas las organizaciones deberían de tener. Aquí estamos hablando de tener una frase, un statement, ¿no?, una misión, no es una misión, es un propósito que describa cómo vamos a cambiar el mundo, por qué estamos aquí como organización, qué nos hace especiales y qué efecto queremos tener en el mundo como organización, ¿no? Entonces, si pensamos en los misión y en la visión tradicional de las empresas, es algo que vamos a mantener. Tenemos que tener una visión, es decir, qué queremos ser en el futuro, una misión, cómo vamos a llegar ahí, pero tenemos que tener algo por encima de todo esto, que es el propósito. Y el propósito es, como digo, de nuevo, la descripción del mundo, de un mundo mejor gracias a que nosotros existimos. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Lo podemos ver esto ilustrado en la pirámide de Maslow, porque las organizaciones, igual que las personas, pueden tener distintos niveles de satisfacción, de felicidad. Entonces, los atributos iniciales de misión y visión están más centrados en la parte de recursos, etcétera. Los atributos tipo propósito están más centrados en tener un propósito y un elemento clave que nos haga que queramos desarrollar nuestra actividad para crear un mundo mejor, ¿no? En Google tienen un propósito que es organizar la información del mundo. Y es un propósito que es muy interesante porque, como veis, están organizando la información. Primero la web, luego mapas, luego archivos, Drive, etcétera, bibliotecas, libros ahora. Y esto permite que haya personas como Jack Andraka que, gracias al propósito de Google, pues descubran nuevas curas para el cáncer. Fijaros lo importante de un propósito y cómo ayuda un propósito a cumplir el propósito de otras personas, ¿no? TED también tiene un propósito muy interesante que es distribuir las ideas que merezcan la pena, ¿no? Y crean comunidad alrededor de eso. Otro de los atributos fundamentales es staff on demand, es decir, vamos a trabajar con personas, con empleados no fijos, sino empleados a lo largo de todo el mundo que nos van a dar flexibilidad y un acceso abundante al talento, ¿no? Sería staff on demand, no solamente en Uber para conductores, sino tenemos muchísimos otros ejemplos. Comunidades lo mismo, comunidades son personas que viven nuestro propósito, que están alineadas con nuestro propósito y que de alguna manera incluso nos promocionan, ¿no? Todos ahora a día de hoy pues recomendamos series y películas a otras personas y vivimos esa comunidad de Netflix, ¿no? De una manera muy intensa y que ayuda mucho a que Netflix pues aumente como organización exponencial. Y por último, otro ejemplo, aunque hay, yo os digo, 10 atributos en concreto más el MTP, más el propósito,
Leverage Assets es un atributo también muy interesante que nos da acceso abundante a recursos que podemos aprovechar para nuestro beneficio y para nuestra empresa. Airbnb es la cadena de hotel más grande del mundo y no tienen ni una sola habitación de hotel en propiedad. Y esto lo hacen porque acceden de un modo a activos externos que aprovechan, ¿no? Leverage Assets. Si Airbnb quiere aumentar en 1000 habitaciones su oferta, solamente tiene que recoger a 1000 owners nuevos, ¿no? En cambio, si Marriott quiere ampliar 1000 habitaciones, la oferta lo que necesita es construir o comprar un hotel, una operación mucho más compleja. Sin embargo, aplicar el framework no es fácil y eso es lo que vamos a ver mucho en el workshop. No es fácil porque lo primero, la mayor parte de las disrupciones vienen de fuera de la industria. Los bancos ya no temen al otro banco, lo que temen es al Bitcoin, a Google, a Amazon, etcétera, etcétera. Por otro lado, el sistema inmunitario de la organización siempre ataca cualquier innovación. Esta cámara digital fue la primera que se inventó y la inventó un empleado de Kodak. Y fue el equipo de dirección de Kodak los que le pidieron por favor a este empleado que anulase, o sea, que escondiese esa cámara porque podía disrumpir su industria. Y de hecho lo hizo. Y si no lo hubiesen hecho a ellos, pues posiblemente habrían estado en una mejor posición en ese momento. Y por otro lado, como veíamos al principio, no podemos predecir las consecuencias de las tecnologías exponenciales ni su desarrollo. Aunque podemos predecir un poco cómo van evolucionando en cuanto a capacidad, pero no podemos predecir las consecuencias. ¿Esto qué nos hace? Pues esto nos hace que no podamos hacer planes de negocio futuro, 5 años, ese es un concepto que ya queda obsoleto. Lo único que nos queda es crear el futuro. Si no podemos predecirlo, vamos a crearlo. Y para eso tenemos el modelo de organización exponencial. Sin embargo, ¿con un libro es suficiente? Por supuesto que no. De la misma manera que no podemos aprender a jugar al baloncesto con un libro. Tenemos que practicar, necesitamos una bola. Y por eso precisamente Salim y yo creamos hace ya un tiempo, hace varios años, un proceso que se llama EXO Sprint. Si vemos los atributos que os he explicado antes, algunos de ellos como los ingredientes, el EXO Sprint es la receta para aplicar estos atributos de manera adecuada. Es un proceso de 10 semanas que vamos a lanzar y vamos a abrir para que todos conozcáis en qué consiste en el libro que sale dentro de unos días. Mañana tenemos la presentación oficial del libro por internet. El libro se puede comprar a partir del 25 de septiembre. Ahora hablaré un poquito más de esto, aunque los asistentes al workshop van a tener una copia del libro gratuita. De hecho, antes que nadie, porque aunque lo pidáis por Amazon no lo vais a recibir el día 26. Creo que las primeras órdenes van a llegar a las casas a principios de octubre. Si atendéis al workshop lo tendréis desde el mismo 26 que vamos a hacer este workshop en la Ciudad de México. Y bueno, como comentaba antes, el sistema inmunitario, que es uno de los problemas, siempre ataca cualquier innovación. Lo hace por un motivo y es que el sistema inmunitario protege lo que funciona, protege lo que ha venido funcionando durante un tiempo. El sistema inmunitario tiene una utilidad importante. Lo que tenemos que hacer es no cambiar un modelo de negocio por completo a una empresa. Si Marriott intentamos transformarla en Airbnb, va a fracasar y aunque no fracasase la transformación, imaginaros que fracasa el nuevo negocio. Al final estaríamos poniendo en juego el negocio principal y eso no podemos hacerlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer siempre es diferenciar entre innovación y disrupción. Innovación, como decía antes, es mantener el modelo de negocio, mejorar cuestiones de productos, servicios, eficiencia y demás. Y luego, por otro lado, la disrupción es crear algo nuevo que deja anterior lo obsoleto. Por lo tanto, en las organizaciones lo que vamos a hacer va a ser adaptar el modelo de negocio actual sin cambiarlo a lo externo, a la disrupción externa, hacerlo más flexible, más adaptable, aprovechar nuevas tecnologías para mejorar productos, servicios, etcétera. Y por otro lado, vamos a crear nuevos modelos de negocio que van a ser disruptivos, que van a ser escalables y los vamos a crear fuera de la organización, que son las nuevas organizaciones exponenciales. Pero es muy importante que lo disruptivo salga fuera para que no ataque el sistema inmunitario. En este caso, si lo hiciésemos con Marriott se podría digitalizar más, se podría automatizar, podríamos personalizar habitaciones, hacer muchas cuestiones que mejorarían y adaptarían Marriott a la industria y a la disrupción externa. Pero si Marriott quiere crear una nueva plataforma, un modelo tipo Airbnb, etcétera, tendría que hacerlo fuera. Porque si lo hace dentro, el sistema inmunitario va a atacar porque además son modelos de negocio totalmente diferentes. Y el objetivo al final es que estas organizaciones que creemos fuera sean escalables y exponenciales. Este es un poco el objetivo que tenemos con el modelo, ¿no? Aún así, el sistema inmunitario sigue atacando y sigue atacando porque tenemos que mantener el ADN. Y por eso, en este tipo de procesos de EXO Sprint, lo que vamos a hacer es que
son los propios miembros de las organizaciones, los empleados, el equipo actual de la organización, los que van a idear y van a desarrollar las ideas que van a cambiar la organización finalmente. Con lo cual, no utilizamos nunca consultores, utilizamos coaches. Es decir, ya seamos nosotros o sea y vosotros mismos a través de la lectura y implementación del libro, porque podéis ejecutar un sprint sin ayuda externa, solamente con el libro. Por supuesto que es recomendable la ayuda externa, pero podéis hacerlo. Y es muy importante hacerlo pues, de una manera en la que, bueno, pues tengáis guía externa, pero no os digan qué tenéis que hacer. Entonces, sois vosotros mismos los que generáis esas ideas, porque al final sois vosotros mismos los que tenéis el conocimiento específico sobre vuestra industria. Al final, una vez que ejecutamos el sprint, lo que vamos a tener va a ser una serie de iniciativas internas y externas y todo esto nos va a dar la respuesta. Pero sobre todo, lo más importante es que vamos a hacer un cambio de mindset, de cultura en la organización. Esa es la clave de todo. Por supuesto que vamos a construir capacidades internas porque las personas que normalmente son entre 12 y 24 que van a desarrollar el sprint van a aprender muchísimo, se van a convertir en innovadores y en disruptores expertos porque durante las 10 semanas van a trabajar bastante, durante un 20% de su tiempo recomendamos siempre o un 25% en todo este tipo de actividad. Y, por supuesto, al final, y es la clave, vamos a dar respuesta a esta pregunta que lanzábamos al principio. ¿En qué se tiene que convertir el Mammoth? ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio? ¿A dónde tenemos que evolucionar como organización? ¿No? Salim y yo creamos EX Awards hace un tiempo. Hemos estado desarrollando sprint por todo el mundo con empresas de todo tipo, de todos los sectores, en México también incluido, pero también en Medio Oriente, en Asia, Europa, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los resultados han sido increíbles. Estamos a punto, como decía, de lanzar este nuevo libro. Podéis entrar en la página web, exponentialtransformationbook.com, y de hecho ahí vais a encontrar un enlace para daros de alta en el webinar que vamos a hacer mañana, donde vamos a hacer un lanzamiento virtual del libro. Esto lo vamos a hacer mañana. Y también podéis, bueno, pues acceder a una versión temprana del libro en formato PDF que podéis descargar y posiblemente mañana demos instrucciones sobre esto. Es un libro de trabajo, la verdad es que es precioso, dibujado a mano, página a página, en el que vais a ver pues, los ejercicios que tenéis que hacer día a día para transformar vuestra empresa en 10 semanas. Sin embargo, no es suficiente solo con los ingredientes y la receta. Necesitamos hacer las cosas en el entorno adecuado, pero todos no tenemos la oportunidad de vivir en Silicon Valley, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que estamos construyendo desde EX Oliver, desde nuestra plataforma, es un ecosistema de transformación global donde tenéis acceso a coaches, a inversores, a talento, a tecnología, a emprendedores, a advisors, etcétera, etcétera. A través de exoliver.com, donde también tenemos acceso a los libros, etcétera, podéis acceder a toda esta plataforma que también la utilizamos para automatizar el proceso de los sprints, etcétera, etcétera. Tenemos un partnership muy importante ahora con Growth Institute y ellos a través de nosotros ofrecen este ecosistema y de hecho estamos ahora desarrollando varios sprints con ellos y es precisamente por eso por lo que organizamos el workshop la semana que viene, justo al día siguiente de lanzar el libro, donde vais a tener acceso ¿a qué? Y con esto ya termino. Pues vais a tener acceso a una sesión muy práctica en la que no vamos a trabajar tanto sobre los ingredientes, que también, sino sobre el proceso. Vais a trabajar sobre el proceso del sprint. Vamos a hacer casi un mini sprint en esas 8 horas aproximadamente que creo que durará el workshop. No un sprint completo, por supuesto, pero vais a vivir la experiencia con un caso de estudio de aplicar los conceptos EXO, tanto los atributos como la receta, que sería el sprint, para que veáis realmente la potencia y cómo podemos transformar una compañía en muy poquito tiempo y el tipo de iniciativas que surgen a la hora de desarrollar un sprint, etcétera. Con lo cual va a ser una mezcla entre sesiones de metodología y ejercicios prácticos por grupo, porque tenemos un enfoque muy orientado al learning by doing, ¿no? Y en definitiva, yo creo que es una oportunidad muy buena, que tenéis los que estéis en México, podáis acudir por allí para poner en práctica y aprender realmente en qué consiste todo esto, tener acceso a la metodología y a partir de ahí ya vosotros mismos con el libro o con ayuda de consultores externos pues empezar a plantear este proceso. Como os comentaba al principio, yo creo que la buena noticia es que a día de hoy ya se sabe y conocemos cuáles son las buenas prácticas para innovar y para disrumpir. Ya no hay que hacerlo por casualidad, ya podemos seguir un método que nos da la respuesta. Así que nada, de eso hablaremos en la próxima semana y en definitiva al final pues lo que vamos a hacer es no solamente hacer negocios, sino transformar el mundo, porque los mayores retos de la humanidad son los mayores
oportunidades de negocio. Y a día de hoy con las tecnologías exponenciales pues podemos aprovecharlas. Así que nada, os espero la semana que viene en la Ciudad de México y espero, bueno, pues que lo pasemos bien, que eso seguro, y sobre todo que aprendamos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si, bueno, veo por aquí un par de comentarios o preguntas. Uno es, bueno, por aquí nos dice Enrique que se cortó un poquito el audio en el tema del MTP. ¿Podrías volver a explicar un poco sobre esta parte del tema de qué es un propósito de transformación masiva o en inglés Massive Transformative Purpose? ¿En qué es diferente a la típica misión de empresa de ser la empresa líder de la industria y todo esto? Si nos puedes contar un poco sobre este tema que es algo fundamental de las organizaciones exponenciales. Sí, por supuesto. A ver, las organizaciones exponenciales también mantienen la visión y la misión. La visión habla siempre de cómo visualizamos nuestra organización en el futuro, en 5, 10, 20 años vista. La misión nos dice en el camino, cómo vamos a llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, ser los líderes en el mercado de automotriz, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos la misión de ser los líderes a través de los partnerships con empresas punteras de todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso sería la misión, ¿no? El propósito no habla tanto de nosotros como del mundo. Entonces, en un propósito vamos a decir un mundo sin pobreza, por ejemplo. Nosotros visualizamos que el mundo va a estar libre de pobreza y vamos a desarrollar negocios, productos y servicios para conseguir ese propósito. ¿El propósito qué hace? Primero hace que nos centremos en un problema masivo que es una oportunidad de mercado tremenda, mejorando el mundo. Y a través de mejorar el mundo también vamos a hacer negocio. Y no solamente eso, sino que vamos a traer comunidad, vamos a traer a talento, vamos a traer a clientes que van a estar trabajando con nosotros en el propósito. Con lo cual, igual que a día de hoy muchas personas dicen ya con salud, dinero y amor no es suficiente, sino que necesitan sentirse realizados, trabajar algo en el día a día que los llene. El nuevo tipo de organizaciones también tiene esa aspiración, la aspiración de mejorar el mundo y trabajar en algo más que solamente genere dinero. Que, por cierto, cuando estamos orientados a propósito en el largo plazo siempre se genera mucho más beneficio económico, pero que al margen de eso, pues las organizaciones modernas y exponenciales están basadas también en mejorar el mundo y en tener un propósito masivo. A mí algo que me gustaría compartirles que me emociona muchísimo sobre este modelo y todo esto que se está generando es si realmente estamos en una era de cambio brutal, creo que es algo que sentimos todos y esto solo se está acelerando. El otro día veía un cálculo de que se podría decir que estamos alrededor del 2-3% de la era digital de lo que espera el 2030, de acuerdo a la cantidad de aparatos que hay conectados a Internet y lo que se espera que va a haber al 2030. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es solo el inicio de algo mucho más grande. Lo vemos en los videojuegos, en software, en muchas cosas. Pero la ventaja es, ok, ¿qué hago ante eso? Y este tipo de modelos, algo que me ha impresionado es verlos en la práctica. Me ha tocado por ahí ser parte de algunos sprints o algunos talleres y es impresionante ver desde bancos, desde empresas petroleras o hablar con directivos, no sé, un vicepresidente mundial de Procter & Gamble y decir, bueno, implementamos esto y por fin pudimos hacer un avance con nuestra empresa. Algunas empresas incluso de software que están buscando innovar o con las que estamos arrancando o gobiernos incluso. Es un modelo que durante 4 años se ha mantenido, se podría decir un tanto como en secreto, solo para grandes organizaciones, solo para grandes, ya sea gobiernos o empresas, y que por fin se está abriendo al mundo, porque la visión es open source, es compartir y es la mejor forma de evolucionar, y sobre todo porque va alineado a esta misión de realmente transformar el mundo. Y bueno, algo que me gustaría nada más contarles un tanto como de cierre sobre este punto es, deben de estar ahorita viendo mi pantalla y vamos a tener, como decía Francisco, un taller el próximo 26 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es un taller totalmente práctico. La idea es, ok, como ahorita habló Francisco, se da una pequeña base, pero en realidad es acción. ¿Cómo logramos que tú en tu negocio, en tu empresa, o incluso si colaboras con algún gobierno, cómo puedes dar un brinco hacia el tema exponencial con estos elementos exponenciales, que es algo bien importante? Y algo que es muy interesante es que dentro de este taller se incluye el libro de transformación exponencial, un libro nuevo que, por cierto, ya nos llegaron aquí a las oficinas
y está son libros muy bonitos, digamos, muy práctico completamente. Este es un libro que, para los que hayan leído el primero, el de organizaciones exponenciales, es la teoría, está muy bien, pero este tal cual es un libro que te va llevando paso a paso y que permite tener la innovación que te hubiera tomado de 3 a 5 años en solo 10 semanas, que es algo muy revolucionario, por lo que está llamando la atención de las organizaciones líderes a nivel mundial, desde un Visa, un Procter & Gamble, Black & Decker, Santander o varios casos más muy interesantes. Este taller tiene un costo de 6,500, sin embargo tenemos un descuento por grupo, y si ya has tomado algún taller con nosotros en Growth Institute, también tenemos por ahí un descuento de un 20%. Pero el tema aquí es que solo estamos teniendo 40 lugares, tenemos bastante demanda por este taller, sobre todo por ser algo exclusivo, por ser algo novedoso. Solo vamos a tener 40 lugares porque realmente queremos que vivan una experiencia maravillosa los asistentes, y vamos a dar preferencia a los que apliquen en grupo. Y sí, para entrar a este taller, esto es completamente con aplicación. Les voy a poner ahorita dentro del chat la liga de la aplicación. De todos modos, creo que dentro de la pantalla ustedes pueden dar clic para esto, si no, de todos modos, se los vamos a poner dentro del chat. Vamos a dar, como les digo, preferencia a los que apliquen en grupo, porque hemos visto que se saca mucho mayor provecho a los que vienen en grupo de 2 a 5 personas, porque este taller, al ser práctico, ustedes van a aprender los distintos elementos para transformar su negocio de un modelo lineal a un modelo exponencial, y van a tener muy claro al final qué experimentos podrían probar al siguiente día y podrían ya estar implementando. Y básicamente aquí el proceso es dentro de esta liga, que les digo ahorita, les vamos a poner dentro del chat, y si no, ustedes pueden dar clic directo. Vamos a dar 24 horas para darles una respuesta, y de ahí van a venir todas las indicaciones para que ustedes puedan aplicar. Y por último, una de las cosas que les quiero decir de por qué esto es tan importante es, me encanta esta frase de este inversionista de Silicon Valley, David Rose, que dice: cualquier compañía diseñada para el siglo XX está condenada a fracaso en el siglo XXI. Y de alguna forma es algo que estamos viendo en muchas industrias. Vemos muchos cambios, estas empresas que eran muy exitosas en el siglo XX, un Kodak en México, tal vez el caso de un Televisa, el caso de incluso partidos políticos, el caso de muchas empresas, tal vez un Nokia, que fueron muy exitosas, pero que de repente no supieron adecuarse al siglo XXI porque siguieron pensando de una manera de escasez en base a un modelo lineal y no se adecuaron. Entonces, básicamente este es el tipo de metodologías que ya se ha probado, que están funcionando para esto, y que es justo la oportunidad con la que pueden adecuarse a este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, les voy a compartir dentro de la liga, dentro del chat, esta liga, y les voy a, si tienen alguna pregunta, si quieren ponernos dentro del chat, con todo gusto, estamos aquí para responderles aquí a estas dudas. ¿Okay? Listo, entonces, tienen la liga dentro del chat. Y listo. Ok, ahora, también una de las cosas que les quiero decir muy importantes sobre este tema es que a las 10 primeras personas que entren, les vamos a dar una sesión gratuita para sacar el coeficiente de qué tan lineal o exponenciales son, y recomendaciones específicas para ustedes sobre qué tipo de modelos hay allá afuera que les podrían funcionar como referencia. Entonces, es el tipo de cosas que estamos haciendo para las 10 primeras personas que entren, sean aceptadas y sean parte de este taller. ¿Ok? Listo. Perfecto, pues Francisco, ha sido un gustazo. La verdad es que estos temas son muy apasionantes, tienen muchísima trascendencia a nivel mundial. Creo que realmente la cantidad de impacto que estamos viviendo, y sobre todo creo que es solo el inicio de algo que viene mucho más fuerte a nivel mundial, la cantidad de cosas que veremos en los próximos años con todo lo que nos estabas contando.
creo que va a ser algo muy especial y la ventaja es, creo que aquí se vive algo un poco como Darwin. Estamos viendo completamente dos visiones, empresas que es como si se prepararan para tener, como decías, como un mamut o una estructura de ese estilo que es rígida, que es difícil de moverse, mientras otros se mueven con mucho mayor agilidad. Y ya vimos lo que pasó con el meteorito hace millones de años, donde los grandes animales fueron los que más trabajo les costó y hubo varios otros animales que lograron adaptarse y bueno, creo que es justo lo que estamos viendo en esta era. Te agradezco muchísimo y a todos los que nos están escuchando esta transmisión les agradecemos muchísimo. Y bueno, recuerden, les dejamos el link para ser parte de este workshop y nos vemos el próximo 26 aquí en la Ciudad de México en este taller con Francisco. Así es, muchas gracias Edwin y nada, un placer haber estado con todos vosotros, os espero la semana que viene en México. Hasta pronto. Bye, bye.